Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como todos los días martes, en vivo, y tratando de que sea un espacio de esclarecimiento de los temas de la realidad, junto a Rosario Alurralde, que está de viaje en estos momentos, Javier Cornejo Solay, un equipo siempre de columnistas destacados de nuestro medio, tratando de echarle un poquito de luz a tanta noticia, tanta novedad que tenemos en los medios locales, nacionales, tratando de comprender qué es lo que pasa en la Argentina, lo que pasa en Salta. En materia política, en Salta hay un tema importantísimo que tiene que ver con el Consejo Económico y Social. Diríamos que una institución que está prevista en la Constitución y que de alguna manera puede ser el brazo ejecutor de este plan 2030, del cual nos hablaba en su momento el doctor Federico Saravia Toledo, estuvo también Patricio Colombo Murúa, Luis Poch, hablando de este plan. Y justamente para poder ejecutarlo, para llevarlo adelante, necesitamos que ese Consejo Económico Social esté integrado por todos los sectores de la comunidad. Por eso hemos invitado hoy en el primer bloque al doctor Santos Jacinto Dávalos, porque es él, de alguna manera, el que está llevando adelante este proyecto, y antes que salga la ley nos va a contar cómo han trabajado esta mañana en la legislatura, cuáles son los proyectos que tiene por delante este Consejo Económico y Social. En el segundo bloque vamos a escuchar una entrevista que pude hacerle al expresidente de la República Oriental del Uruguay, el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, quien fue presidente entre los años 1990 y 1995. Realmente un estadista, un humanista, porque vino justamente en el marco de eso que habíamos anunciado el martes pasado, que fue la Cátedra Adenauer. Allí estuvo también ACEP, ACEP, que es podríamos decir, la herramienta que tiene la Konrad Adenauer aquí en la Argentina para poder implementar estas políticas, para poder ir detectando estos humanistas cristianos que tienen mucho que ver con lo que dice hoy el Santo Padre, ¿no? Interpretar y ver la política realmente como la búsqueda del bien común. Bueno, allí estuvo Oscar Ensink, también hicimos una nota con él antes de partir para Buenos Aires. Realmente un encuentro lindísimo que se dieron cita a muchísimos jóvenes y realmente un destacado y nutrido grupo de conferencistas que han animado a esta cátedra a poder después desplegar políticas puntuales a lo largo y a lo ancho de la Argentina, pero esta vez fue Salta la elegida. Como habíamos dicho, seguramente encontró también la Fundación Adenauer en el gobernador Juan Manuel Urtubey a un humanista cristiano, que lo es, y decíamos porque había defendido, inclusive en estos años, aquellas políticas que tenían que ver con la defensa de la vida y la familia, entre otras cosas. En el tercer bloque van a estar con nosotros dos economistas que son columnistas de este medio, de nuestro programa, Eduardo Antonelli y Julio Moreno, porque queremos hablar no de la economía práctica, sino justamente de la economía moral. ¿Qué pasa en la Argentina de la corrupción? ¿Qué pasa que de golpe ante un hecho de corrupción, como fue Chicone, el Congreso de la Nación Argentina privatiza esa imprenta para tapar quizá un acto dudoso del vicepresidente Vudú? ¿Qué pasa que ante el encuentro de plata negra y evasión de capitales, euros, dólares, con cepo en el medio, hacemos una ley de blanqueo? Bueno, de eso vamos a hablar entonces con estos dos economistas amigos para tratar un poco de dilucidar qué pasa con esto del blanqueo, que tiene 3 meses para que vengan justamente los capitales no blancos. Y por último lo hemos invitado al profesor Martín Rizzo Patrón para que me ayude justamente a dilucidar esto de cómo son los efectos que tiene la semana que viene la política nacional y qué ha pasado hoy también, como recuerdo, después de 70 años, de un golpe, el golpe de 1943, que fue quizá el único golpe militar que dio lugar a un proyecto de industria nacional, de grandeza nacional, que después, bueno, se fue truncando a lo largo de los años, pero hoy lo recordamos realmente como un grupo de hombres que comprendieron lo que podía pasar en Argentina y se pusieron también la patria al hombro para lograrlo. Vamos, señor director, entonces a una pausa con Andes y enseguida quédese ahí, acompáñeme esta hora en el primer bloque, Santos Jacinto Dávalos. Y ahora sí, doctor Santos Jacinto Dávalos, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches.
El tema que motiva mi presencia aquí es un tema realmente subyugante. Después de la guerra del 14, los políticos encargados de volver a reconstruir Europa se dieron cuenta de que los partidos políticos no representaban la totalidad de intereses de la comunidad. Entonces deciden darle participación, pidiéndole opinión, creando una institución que se llama el Consejo Económico y Social, que emite opiniones no vinculantes, es decir, lo que opina el Consejo Económico y Social no obliga ni al Ejecutivo ni al Legislativo. Llega el nazismo, desaparece todo y desde 1945 comienza una etapa de reorganización y de florecimiento del Consejo Económico y Social. En España, por ejemplo, existe el Consejo Económico y Social de España, pero además cada una de los cientos de comunas tiene su propio Consejo Económico y Social, que es el modo de practicar una democracia participativa. La democracia que nosotros conocemos es representativa. Nosotros elegimos los legisladores que van a actuar en nombre nuestro. En cambio, la democracia participativa son las mismas organizaciones sociales, económicas, del trabajo, es decir, el entramado económico y social, los que se organizan para emitir opinión en los temas en que son consultados por cualquiera de los poderes del Estado. Pero además, en Europa y en todos los lugares, pueden encarar estudios por su cuenta sobre los temas que consideran que son relevantes. Entonces, ese grupo de personas que no cobra honorarios, que tiene que seguir desarrollando la misma función que tenía antes para poder representar al sector, que son los que viven los grandes problemas que se presentan en la sociedad, en el Estado, en la nación, con las decisiones que toman los políticos, puede asesorarlos adecuadamente para que exista un buen gobierno. Puede ser es como un órgano consultivo al cual tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo lo pueden tener en cuenta y lo deben tener en cuenta a la hora, digamos, de legislar o de ejecutar algún proyecto. Sí, la Constitución de la provincia de Salta dice que el Consejo Económico y Social es un órgano de consulta de todos los poderes. Inclusive podría consultarlo la Corte de Justicia, que tiene iniciativa legislativa en temas vinculados a la organización de la justicia, los códigos. Supongamos que la Corte de Justicia quisiera preguntar a la comunidad qué opinan del juicio por jurado, que está en la Constitución de 1853 y se ha instrumentado en algunos lugares, muy pocos lugares. El Consejo Económico y Social puede opinar, o sea que la Corte también tiene esas mismas facultades. Lamentablemente, en el dictamen de comisión de la Cámara de Diputados circunscriben en el Ejecutivo la facultad de pedir opinión. También pueden hacer los demás tipos de consultas, es decir, una consulta de segunda categoría para los otros poderes. Doctor, en este momento hubo una reunión muy importante esta mañana, tengo entendido, en la legislatura, en la Cámara de Diputados. Sí, fue la Cámara de Comercio e Industria, representada por su presidente y su vicepresidente. A mí me designaron asesor para estos temas del Consejo Económico y Social y lo hemos acompañado. Y bueno, allí... Pero por primera vez, digamos, este gobierno es el que le está dando lugar a la creación del Consejo. Sí, es el segundo proyecto que envía el gobernador Urtubey. El primero no tuvo ni siquiera estado parlamentario. Pero en este explica cuál es la razón. Dice, hemos desarrollado el proyecto estratégico 2030 para Salta. Y creemos conveniente crear el Consejo Económico y Social para que se encargue de supervisarlo y actualizarlo. Esto no significa que el Consejo Económico y Social tome las decisiones en obras públicas, en escuelas, en salud. Opina, pero constantemente va a tener que estar monitoreando el proyecto
el proyecto estratégico para Salta. Porque si no se monitorea la ejecución, es muy difícil, digamos, Claro, que eso se controle. Voy a decir algo que va a molestar a mucha gente, pero yo soy un político viejo y creo que sigo siendo político. Y nosotros normalmente estamos pensando en la próxima elección, es decir, nos hemos profesionalizado como políticos y tenemos interés en seguir permaneciendo como dirigentes políticos. Entonces, lo más importante para nosotros es la próxima elección. Y no la próxima generación. Exacto, exacto. Claro. En cambio, el Consejo Económico y Social puede mirar a 10, 20, 30 años, como lo han hecho con el proyecto estratégico 2030, que ha funcionado de hecho como un Consejo Económico y Social, porque estaban representados todos los sectores del entramado socioeconómico, trabajadores, empresarios de todos los niveles, han sido consultados representantes de la cultura, representantes de organizaciones sociales, las organizaciones de protectoras del medio ambiente, en fin, es el resultado de la opinión de la sociedad civil organizada de Salta. Ahí yo tenía entendido, doctor, que faltaba incorporar al INTA, al INTI, al sector forestal, de la construcción, de la exportación, de deportes. Los han incorporado, en el dictamen están incorporados. Están incorporados. Sí, inclusive se habla de... Pero hay un tema grave. Se habla de la educación también, ¿no? De la educación media también. Sí, no, eso no lo incorporaron. No, pero hay un tema grave. El proyecto del gobernador Urtubey crea una unidad entre el proyecto de desarrollo estratégico 2030 y la creación del Consejo Económico y Social. Pero sin embargo, en el dictamen de comisión han excluido el seguimiento del proyecto estratégico 2030. Entonces lo han vaciado de contenido. ¿Y a qué se debe esa exclusión? ¿Qué piensa usted? ¿Qué puede haber pasado? Ellos explicaron en su momento que en esta reunión que tuvimos esta mañana, que ellos creen que la única función del Consejo Económico y Social es emitir opinión y que en este caso se le está asignando roles distintos, es decir, la actualización. Pero todo el trabajo del Consejo Económico y Social en relación a este tema es también opinión. No hay ninguna opinión vinculante. O sea que no hay razón para excluirlo. Sobre todo porque la Constitución de la provincia de Salta dice que es obligatoria la previa consulta al Consejo Económico y Social de todos los planes de desarrollo tecnológico, industrial, cultural, y lamentablemente... se lo ha excluido. Y como usted decía, doctor, además esta democracia participativa sería una forma de que la comunidad también estuviera en conocimiento de que estos sectores están opinando con conocimiento de causa sobre las políticas. Es decir, me da la sensación que es una forma de abrir el canal de comunicación para que se haga mucho más efectiva el diálogo y digamos, cuando hablamos de democracia, ahí se haría mucho más efectiva la participación de los sectores económicos. Justamente me dio pie para utilizar las palabras del Comité Económico y Social de Europa, que se autodefine como la representación de la sociedad civil organizada, un puente de comunicación entre la comunidad y el gobierno. Está clarito. Y sus opiniones no son vinculantes, no sustituye al Ejecutivo, no sustituye al Legislativo, y todo son opiniones que deben ser debidamente fundamentadas. No hay razón para tenerle miedo. Doctor, ¿este consejo en principio lo preside alguien en particular? ¿Hay alguien que digamos, hay alguna suerte, digamos, de organismo que se forma a partir de la ley? Claro, es el Consejo Económico y Social que tiene autonomía financiera, ejecuta su propio presupuesto. Correcto. Pero en líneas generales, en todo el mundo, el Consejo Económico y Social elige sus propias autoridades. Porque el presidente tiene una serie de facultades, ejecuta el presupuesto, contrata personal, contrata a los expertos,
decide a qué comisión va cada uno de los proyectos que se consultan. Es decir, que puede actuar rápidamente o frenar, y le quita libertad, porque en el proyecto actual es el gobernador el que designa el presidente, no sus propios integrantes. Además, normalmente la presidencia es rotativa entre los distintos sectores representados en el Consejo Económico y Social. Estamos dando un paso, digamos, es un pequeño gran paso si esto se concreta, si la ley sale, como me decía Javier Cornejo, que es vicepresidente además de la Cámara de Comercio, que antes de que salga la ley tienen que estar todos estos temas discutidos para que realmente la ley sea buena, ¿no? El proyecto del gobernador Urtubey es un buen proyecto. Puede ser mejorado, pero si se lo aplica tal como él lo ha enviado, es un punto de partida muy importante para que la comunidad comience a participar. Doctor, muchísimas gracias. Esto me hace acordar a la comunidad organizada, que sí, se escribiera... Por eso me gusta mucho esa definición de que el Consejo Económico y Social es la representación de la sociedad civil organizada. Muchísimas gracias, y viene muy a cuento de que esto que estamos recordando hoy, que son los 70 años también de esa revolución del 43, que dio lugar, como decíamos, a los consejos de posguerra, que fueron, entre otras cosas, aquellos que imaginaron la Argentina industrial, científica y tecnológica. Y el plan quinquenal. Muchísimas gracias, muy atento. Vamos nosotros a una pausa. Enseguida, como habíamos anunciado, vamos a escuchar en el próximo bloque la entrevista que le hice el día viernes a la tarde al expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, expresidente de la hermana República Oriental del Uruguay.